El rol del docente artista. Si el objeto de toda práctica escolar es la construcción y reconstrucción de conocimiento, una clave para entender el rol docente es la intencionalidad en el ejercicio de su rol. Esta intervención explícita en el aprendizaje del alumno implica una serie de decisiones, tales como qué enseñar, cómo enseñarlo y cuáles son las mejores condiciones que favorecen este proceso. En este escenario de intercambios comunicativos, el docente acompaña al alumno en su aprendizaje, en su proceso que se desarrolla como una secuencia no lineal pero espiralada. Así, las clases en arte requieren de un trabajo docente respetuoso de los tiempos y posibilidades de los alumnos. Quien asume el rol docente necesariamente está vinculado a un compromiso por generar cambios sobre el otro, sin embargo sostienen un resultado. Viene alguien al taller y quiere ser Miguel Ángel. Hace un dibujo genial, pero desde otro lado, desde la ingenuidad, no como Miguel Ángel. Yo tengo que tener el suficiente equilibrio para decirle que lo que está haciendo es una maravilla, desde otro lugar, pero él todavía no lo entiende aún. Pelle. En este punto, Pelle coincide con el postulado de Silvia Luchansky acerca del rol docente. Ella sostiene que hay momentos que nos invitan a pensar en las consignas, en no ser un jefe para los alumnos, ejercitar los desvíos que permiten ampliar nuestro poder de actuación sobre las situaciones, pensarnos entre las cosas, en situaciones tensas, variables, que nos lleven a una reflexión profunda, agudizar nuestra sensibilidad, reconociendo situaciones que en ocasiones nos dejan perplejos, suspendidos en la imposibilidad de entender fácilmente, inhabilitado para emitir juicios, circunstancia que nos permite ensayar nuevas experiencias, dejar de lado los códigos convencionales, agudizar la percepción para poder entender al otro, sus códigos, sus economías lingüísticas, su velocidad para pasar de un plano a otro y lograr que alguna experiencia de relación sea posible. Los docentes artistas combinan sus conocimientos en arte con la práctica docente, dando lugar a determinadas formas de acompañamiento pedagógico que remiten a una concepción particular sobre la enseñanza y el aprendizaje que intentamos conocer en esta investigación. Stenhouse piensa al profesor como investigador y además el currículum como desarrollo del propio profesor, de manera que ambos desarrollos vayan unidos. Este proceso investigador en clase lo deben llevar a cabo los profesores, dado que un currículum que favorece la investigación tiene alto poder para incidir en la práctica y cambiar los modelos educativos obsoletos. Stenhouse, 1998. Ser investigador de su propia praxis es el rol que asume tanto Perry, Pelle, Ponciano, Mulevisi y Choque. Repensar las prácticas, ensayo y error también serán parte de este ejercicio. Las prácticas artísticas nutren a las prácticas docentes de una cualidad pedagógica que permite al docente artista acompañar el proceso creativo del alumno de artes sin presionarlo, permitiéndole fortalecer su producción. Esta cualidad pedagógica está entre el proceso de aprendizaje y la evaluación. Es por ello que posee relevancia para la educación, porque es una cualidad que debe analizarse, estudiarse, medirse y enseñarse para respetar el proceso creativo del alumno y fortalecer las cualidades pedagógicas de los docentes de artes plásticas. Para Ponciano Cárdenas, el rol docente es transmitir, que cada alumno sea auténtico consigo mismo, que se exprese él mismo. Es la única forma de que esa persona haga obras de artes y si realmente es un artista, testifique su época. El artista es el que testifica lo que pasa en el momento, o sea, el papel del artista es sumamente importante para su ciudad, para el futuro, para que el futuro vea lo que ha sucedido mediante las obras de arte. Susana Mulevisi marca la importancia de sus propios maestros y predecesores a la hora de posicionarse en su rol docente. Los referentes para mí, Miguel Muñoz, mis maestros, Héctor Eschenone, la profesora Catalina Lagos, un referente importantísimo para mí, la profesora que fue discípula de Pairó, sí, Corti, y también gente que uno conoció más tarde de alguna manera, de tenerlo leído, Herbert Reed. Hay gente que uno va conociendo y que le gustaría haber escrito cosas como ellos, pero lo que va pudiendo. Pero Miguel sí, una persona que fue una gran influencia a mí, me determinó mucho. Y era un colega y él siempre tuvo la delicadeza y la gentileza. Trabajábamos juntos, realmente trabajábamos juntos. También es muy buena persona, también hay que contar con gente. La intuición es importante, igual soy una persona muy exigente y con los demás también. Su mirada la podemos vincular con los análisis que realiza Lidwin acerca de la preocupación por la capacidad por instalar un tema. Ernesto Pelle pone el acento en ayudar al alumno a crear sus propias obras únicas y originales.
Como maestro, si veo que alguien intenta trabajar con lo que yo hago a partir de la singularidad, a mí sí me preocupa que investiguen su identidad. Me interesa trabajar con lo más básico del lenguaje, que aprendan bien. Cuando el alumno tiene autonomía, no me interesa meterme. El profesor es un mediador, como lo señala Lincoln. Para Pablo Freire, las cualidades docentes parten de la premisa que enseñar no es solo transmitir conocimientos. Según Freire, saber que enseñar no es transferir conocimiento, sino crear las posibilidades para su propia producción o construcción. Como estudiantes en formación docente, debemos considerar cuáles son las cualidades pedagógicas que debemos cultivar, entre las que señala Freire para los docentes en general: humildad, amorosidad, valentía, tolerancia, capacidad de decisión, seguridad, paciencia, impaciencia, parsinomia verbal, alegría de vivir. Este docente artista será aquel docente que, desempeñándose en ambas disciplinas, sepa combinarlas en pos del beneficio del acompañamiento docente al alumno en el proceso tanto educativo como creativo. Para Jorge Perrin, ser docente artista en la práctica hay una cosa que es interesante, que es lo siguiente: hay artistas que enseñan, pero que enseñan a resolver como ellos resuelven, su modo, donde vos ves que todos los alumnos son iguales a él. ¿Por qué? Porque entre el amplio espectro de cosas que tiene para enseñarles, él te hace elegir lo que él eligió. Le dice: acá pone esto. Si puede ser en función de lo que él resuelve, pero te da una fórmula y si la aplicas, haces lo mismo que él. En su enunciado, Perrin antepone al alumno sobre los objetivos del docente. Como señalaba ya desde la didáctica Magna Comenio, el centro de la enseñanza no es el docente, sino el alumno. Enseñar a confiar como parte del rol docente. Para Brunner, los individuos que son audaces y tienen confianza en sí mismos piensan más a menudo por captación súbita. Si carece de confianza en sí mismo, puede ser que el sujeto se niegue a correr tales riesgos. Sin embargo, pese a tales riesgos y la posibilidad de fracasos que le acompañan, el pensamiento intuitivo es valioso y debe fomentarse. Brunner. Durante el desarrollo de este trabajo nos hemos ocupado de cuestiones prácticas y conceptuales, a su vez concentradas en lo epistemológico y la construcción de conocimientos. Por otro lado, se plantea la cuestión de la enseñanza en valores, y la confianza es un valor que se enseña y es un contenido actitudinal dentro de las escuelas primarias, secundarias de artes y todos los espacios curriculares. Para Ponciano Cárdenas, debemos liberar a los alumnos de sus propios miedos. Para Susana Smulevisi es importante el vínculo. Para Ernesto Pelle hay que promover y cuidar la singularidad. Para González Perrin es importantísimo el camino que elige el alumno y que elija su propio camino, no forzado a recorrer los mismos resultados que su maestro. Mabel Choque nos dirá que enseñar arte es enseñarle a conocerse a sí mismo, respetarse y respetar a los demás. Esa es la principal fortaleza y coincidencia que encontramos en estos profesionales del arte y la educación. Planificar la enseñanza de las artes. Hay una planificación que se da en el tiempo, donde después se va viendo los resultados. La cuestión específica de la materia en realidad podría dar siempre lo mismo, pero nos planteamos ser más eficaces. Es una simbiosis. Una prioridad de nosotros en la planificación es que el alumno adquiera confianza en sí mismo. Perrin. A partir de ese objetivo que se plantea Perrin, iniciamos nuestro análisis sobre la planificación en artes plásticas. Para Stenhouse, en 1998, nos señala y el contenido curricular son una serie de procedimientos hipotéticos que sirven de partida para trasladarlos reflexivamente a la acción educativa, en proceso constante de revisión. El currículum, más que la presentación selectiva del conocimiento, más que un plan tecnológico altamente estructurado, se concibe hoy como un marco en el que hay que resolver los problemas concretos que plantea en situaciones puntuales y también concretas. En este punto coincide con todos los entrevistados. Todos ellos vuelven sobre sus prácticas durante las mismas clases, antes de iniciar sus clases, y regulan sus prácticas en base a planificaciones previas como acciones dentro de la misma clase. Otro teórico que nos permite pensar la planificación en una crítica a lo prescriptivo, lo normativo, que sugiere un control y un carácter generalizador que no contemplan al alumno como persona que aprende, es Steinman, 1991. La prescripción es un tema que sugiere tanto Perrin como Pelle, refiriéndose a las estructuras que deben respetarse dentro de la enseñanza formal.
tanto universitaria como secundaria, salvando la distancia entre lo formal y escrito sobre lo que significa llevar a la práctica aquello que se diseñó. La motivación en la enseñanza del arte. Paulo Freire antepone toda su pedagogía al concepto de diálogo. No el diálogo simulado o obligado, sino el diálogo con el alumno como metodología de la enseñanza, el diálogo como motivación, como modo de inspirar y el diálogo incluso como evaluación. Desde la mirada de Ponciano Cárdenas, en un principio trato de liberarlo de sus temores, que empiece jugando como un niño, trato de que ese juego de lo particular pueda ir hacia una forma determinada, pero en realidad es un juego con los materiales. Motivar a través del juego es una estrategia destacada por el constructivismo. Para Mabel Choque, la motivación está dada por etapas evolutivas de los alumnos, sus intereses y sus inquietudes, despertar la necesidad de explorar con distintos materiales, soportes y disciplinas. Choque hace hincapié en el desarrollo psicopedagógico del alumno con las posturas de la psicología cognitiva que tienen su principal referente a Jean Piaget. Susana Sbulevici detalla lo siguiente respecto a la motivación. Tengo suerte, trabajo con adultos y se motivan solos. Sbulevici recurre muchas veces al humor y la ironía como prácticas de la enseñanza que realiza entre sus métodos de motivación de una clase. La enseñanza del arte. Sostiene Philippe Mérieux que solo podemos enseñar basándonos en el sujeto, en sus adquisiciones anteriores, en las estrategias que le resulten familiares. La enseñanza es estéril si no elabora situaciones de aprendizaje en donde el alumno pueda realizar una elaboración activa, es decir, una integración de nuevos datos a una estructura cognitiva. Mérieux, 1997-147. Por tanto, nos preguntamos, ¿qué información es necesario obtener para poder tomar decisiones a tiempo y redireccionar las propuestas de enseñanza si fuera necesario? Steinman, 1900. A modo de ejemplo, señala, si los contenidos presentados clase a clase se evidencian articulados entre sí, si los contenidos presentados son posibles de ser significados, si las exposiciones teóricas ayudan a clarificar los conceptos, si la propuesta de trabajo práctico ayuda a vincular los contenidos con la realidad práctica a la que se refieren, si la organización de la cursada resulta pertinente. Perrin se preocupa especialmente por esta información sobre la propuesta de trabajos prácticos. También Sbulevici nos remite a la importancia de estos puntos. Camillioni destaca el hecho de fomentar una didáctica que asuma el compromiso de que los teóricos y profesores se proponen orientar desde la enseñanza aprendizajes significativos, profundos, auténticos, con capacidad de resolver problemas de la vida real y constituyan la base para la prosecución de aprendizajes durante toda la vida. En este punto, cabe volver a los profesores que impactaron en la vida de los alumnos, aquellos que lo cambiaron para siempre. Perrin y Pelle destacan de su modo de enseñar el de dar herramientas básicas, de dar elementos en un sistema incluso de aprendizaje, como él mismo pudo darse cuenta del sistema de su maestro Borriarena. Este punto es importantísimo. La mayoría de los maestros en artes tienen sus referentes, un predecesor al cual admiran. Esa admiración se convierte en un sistema de referencias que se continúa y se otorga a la siguiente generación. Esta es una de las cualidades intrínsecas del campo del arte, como lo destaca Bourdieu en 1988 y que aún persiste en la actualidad. Entendemos que la enseñanza es un proceso intencional orientado al logro de un objetivo de aprendizaje. Así implica una planificación en la que se consideran tiempos, recursos, intereses y posibilidades de los alumnos, entre otros aspectos. Los procesos de enseñanza y de aprendizaje se presentan no solo como procesos que responden a la reiteración o a la memorización de datos, sino como señala Brunner a partir de la siguiente cita. Cuando el docente enseña, tiene como fin específico que los resultados de esa enseñanza sean mostrados en las evaluaciones y que éstas sean los más parecidas a lo que se enseñó. No se piensa que lo debemos esperar es que estos conocimientos se muestren en las transformaciones hechas y en las resignificaciones que con gran tarea debemos hacer. Otro concepto fundamental para llevar adelante este análisis lo supone el proceso creador, un proceso que implica y demanda al alumno como al artista un nivel de ansiedad, concentración, conocimiento y técnica que Enrique Pichon-Rivière definirá como partiendo de un primer periodo que es el descubrimiento y deslumbramiento o encuentro fortuito de algo que puede guardar
Aún las señales de una destrucción previa, necesito para su recreación o reconstrucción un conjunto instrumental que caracteriza justamente al yo del artista, Pichon Rivière. Ese yo que señala y caracteriza a Pichon Rivière va a ser el sujeto que el docente artista debe respetar, acompañar e intentar que todos los medios posibles no desalentar ni inhibir. Todas estas actividades pedagógicas pueden concebirse desde el campo de la pedagogía institucional, de una pedagogía crítica con respecto a la pedagogía tradicional, que sea superadora del prejuicio de la uniformidad, del prejuicio didáctico que supone la instrucción, sobre todo de ser crítico de la coerción, fortalecer la horizontalidad de los vínculos y la autogestión, como lo señala Lobrot en su libro La pedagogía institucional. Si creemos que el papel de la enseñanza no puede reducirse al simple adiestramiento en las habilidades prácticas, sino que por el contrario implica la educación de una clase de intelectuales vital para el desarrollo de una sociedad libre, entonces la categoría de intelectual sirve para relacionar el objetivo de la educación de los profesores, de la instrucción pública y del perfeccionamiento de los docentes con los principios mismos necesarios para desarrollar una ordenación y una sociedad democráticas. Giraud. Frente a la pregunta acerca de qué método de enseñanza utilizan nuestros entrevistados, aportan diversas propuestas, así que Susana Smobilevich afirma que su método es inductivo y deductivo, y en cuanto a las acciones puestas en juego, repartía imágenes y cada uno en general, que no las conocía, debía hablar acerca de qué les despertaba. Siempre hay trabajos y organización. En este proceso se presentan además otros factores tales como los prejuicios, de los cuales habla Jorge González Perrín. En la enseñanza del arte hay muchos prejuicios. El alumno trae sus prejuicios y el docente también tiene los suyos. Prejuicios sobre qué aprender, qué enseñar y cómo hacerlo. Mientras que Porciano Cárdenas expresa acerca de la complejidad del proceso de enseñanza. Creo que la enseñanza del arte es sumamente compleja porque no hay una teoría determinada. Lo teórico es el orden, pero no basta con eso. Después hay un montón de cosas, digamos, las regiones interiores, el estado anímico, psicológico. Observamos así que el docente planifica de acuerdo a cada alumno, realiza una planificación personalizada. Son los métodos de enseñanza de Ernesto Pelle la observación, el diálogo, la discusión, las prácticas, los ejercicios. Pelle usará lo que señala Ludwig, el modelo, el ejemplo y las referencias. Con esa afirmación entendemos la importancia de respetar lo que nuestro alumno es y trae consigo. Lentamente nos iremos acercando juntos al ideal esperado, en este caso una obra magistral. Mientras tanto el docente acompaña, estimula, guía sin invadir. Edith Lingwin nos muestra que las buenas enseñanzas son aquellas que son producto de prácticas ligadas a la reflexión, donde tiene un papel importante lo espontáneo, las intuiciones y la conformación de la sabiduría práctica, las cuales la formación de buenas estrategias puede surgir de observar y estudiar qué es lo que hace grandes y significativas o dan valor a las clases de los grandes profesores. Pensar que las clases necesitan de la reproducción, reconstrucción y análisis de modelos que podemos reconocer. Tal como sostiene Philip Jackson, la buena enseñanza no corresponde a una manera única de actuar, sino a muchas. Otro punto importante para Ludwig es el clima de la clase, la cordialidad, el buen trato, el diálogo ameno que proponen Pelle, Perrín, Ponciano, Choque y Smobilevich. Dentro del clima en el aula se consideran tres ejes: el lugar del maestro, la creación de códigos y la relación entre pares. Para Pelle enseña mejor quien tiene en cuenta al otro y señala: para mí es fundamental que el docente de arte sea artista en la práctica. En la parte práctica, en la teoría es otra cosa, afirma. Y a modo de ejemplo describe la siguiente anécdota: alguien no puede enseñar bien lo que no hace. Tomo como por ejemplo el fútbol. Casi todos los directores técnicos fueron antes jugadores de fútbol. Por lo mismo comenta: hay genios, pero dejas al 99% de la humanidad sin la posibilidad de ser artista. El arte es muy abarcador, forma parte de la vida, del placer, del deseo. En la enseñanza rescato mucho la singularidad. Tuve alumnos que después fueron artistas, cada uno es el mismo. Para mí es importante que no se parezcan a mí, que sean iguales. Esto lo señala como un logro de su enseñanza. El maestro que busca la imitación está más seguro de lo que él mismo hace. Para él, lo principal es que el alumno aprenda herramientas básicas del lenguaje artístico. A partir de allí, inicie su propio mensaje, su propia obra. ¿Qué es el aprendizaje de las artes? ¿Cómo definir el aprendizaje?
Uno de los autores más fascinantes que hemos leído es Jean Piaget. Su grado de observación y contemplación sobre el sujeto que aprende es apasionante. El aprendizaje es la función de la mente y Piaget organiza estadios básicos de desarrollo de la mente para construir aprendizajes y resolver problemas. A través de los conceptos de equilibración y adaptación, Piaget explica la interrelación del sujeto y el medio. Todo sujeto tiende a permanecer en equilibrio, pero en relación con el medio, del cual recibe permanentes estímulos. Se producen procesos de desequilibración, lo que posibilitan que el aprendizaje. Esto es así porque las estructuras cognitivas con las cuales el sujeto respondía a esos estímulos ya no le sirven. Es así porque las estructuras cognitivas con las cuales el sujeto respondía a esos estímulos ya no le sirven. Se produce así el proceso de adaptación, es decir, el sujeto intenta asimilar el nuevo conocimiento a la estructura cognitiva que posee y acomoda dichas estructuras a nuevas situaciones, produciéndose así diversas articulaciones. Sanjurjo, 1994, 25-26. Victor Lowenfeld realiza algo similar con respecto al desarrollo de la capacidad creadora, organizando el aprendizaje de acuerdo a la madurez mental de los sujetos. Aunque hoy sabemos que las etapas evolutivas como las etapas de desarrollo de la creatividad son estructuras conceptuales de referencia que no se cumplen estrictamente, gracias a los aportes de Vygotsky respecto a la zona de desarrollo próximo y las teorías de Brunner acerca de cómo lo social y cultural influencian y determinan el aprendizaje. No podemos dejar de mencionar las bases de este complejo concepto que es el objetivo de la educación, de las enseñanzas, de los currículum. Todo gira en torno a que el aprendizaje se lleve a cabo y que además efectivamente ese aprendizaje sea significativo, lo cual implica que sea internalizado por el sujeto mediante los procesos de acomodación y asimilación. Con respecto al aprendizaje, Freire señala: nadie ignora todo, nadie sabe todo, todos sabemos algo, todos ignoramos algo, por eso siempre aprendemos. Con respecto a esta afirmación, el maestro Perrin señala lo siguiente: el conocimiento es como una cosa helicoidal que se lleva a resolver alguna situación. El aprendizaje es mutuo, uno aprende una cosa y el otro otra, no es unidireccional. A partir de ahí, como no tienes la manija de todo, te hace más tolerante a todo. Aprendizaje mutuo. Los docentes entrevistados además le adicionan al concepto una carga emocional, afectiva. Así lo señalan en sus propias palabras. Para la profesora Mabel Choque, aprender en arte es abrir un camino hacia otra forma de ver, de expresarse, mirar, explorar, percibir su propio mundo y el de los demás. Por su parte, para el artista y docente Ponciano Cárdenas, aprender el arte significa comprender al hombre, la naturaleza. Quien realmente comprendió el arte, comprendió la naturaleza y comprendió al hombre y se comprende a sí mismo. Eso se vincula directamente con lo que señala Vygotsky. Aprender no es un simple hecho de asociación o acumulación de estímulos, respuesta. El conocimiento es algo que se pasa, no es algo que se pasa de un lado al otro, sino algo que se construye mediante el desarrollo de habilidades y operaciones cognitivas que no son independientes del mundo social del sujeto que aprende, es decir, el aprendizaje es un hecho social. También Brunner señala la importancia del contexto cultural, la influencia de la cultura en el modo de razonar específico de los miembros de una cultura determinada, los diferentes modos de representación de la realidad que el sujeto tiene a su disposición y cómo influye en este razonamiento. Tanto Choque como Cárdenas están preocupados por la cultura de sus alumnos, entienden que a través de lo que aprenden van aprendiendo además algo sobre sí mismos y sobre el mundo que los rodea. Tal como sostiene Vygotsky, a través de los otros llegamos a ser nosotros mismos. Susana Smulevicius señala que mediante sus técnicas de enseñanza proponen la asociación de imágenes artísticas con imágenes de la vida cotidiana, porque la realidad nos